Gracias, Rodrigo, por la invitación. Siempre es muy valioso poder discutir los trabajos de uno con otra gente, y además esto de intercambiar y compartir la mesa con Alejandrina para mí es muy valioso. Yo voy a hablar de un poquito del caso, de lo que pasó con el uso de la imagen que hicieron de ella, entonces compartir con ella me parece que es un plus que agradezco a la organización de Rodrigo, de la Izquierda Diario, y que ustedes estén acá. Yo lo que traje para contarles son distintas partes de distintos trabajos que ya he escrito y, digamos, una elaboración nueva que empecé a hacer a partir de lo que sucedió con el uso de la imagen de Alejandrina y otros casos similares, tanto en Argentina como en otros países del Cono Sur, vinculados todos ellos a dictaduras militares. Lo que sucedió en Argentina tiene rasgos particulares, pero también tiene rasgos en común con otras dictaduras, y me parece que es valioso también contrastar y hacer trabajos comparativos al respecto. Ya que hay varios estudiantes, yo voy a tirar líneas de investigación también posibles, de temas que aún hasta hoy siguen siendo poco estudiados, tanto en el tema de la imagen, de la producción de la imagen, con el tema del uso que las dictaduras hicieron de esas imágenes. Hay aún muy poco estudiado sobre el tema, así que vale mucho la pena aquellos que estén pensando nuevos temas de investigación o temas para escribir, para producir imágenes, etc. Voy a tratar de dar algunas de esas líneas. Y quería empezar con, digamos, todo lo que trabajamos en investigación. Pensamos marcos teóricos, pensamos preguntas iniciales, nos hacemos alguna pregunta disparadora desde la que partimos, o hay algún marco en el que se para el trabajo que nosotros hacemos. Y a mí una de las preguntas claves que me empujó a hacer estas investigaciones, que empezaron rastreando cuál fue el uso de la imagen que hicieron las propias dictaduras, ya no solo la contraimagen, que de eso voy a hablar bastante también al final, sino cuál es el uso oficial que hacía de la imagen la propia dictadura, partió de constatar que numerosos estudios acerca de la relación medios y dictadura no hablaban de imagen. Había muchos análisis acerca de editoriales, de la textura escrita de esos medios, de las políticas editoriales de esos medios, pero había una ausencia absoluta acerca de lo que pasaba con la imagen. Y cuando uno miraba esos medios, en realidad la imagen ocupaba un porcentaje muy importante de esa superficie mediática. Entonces ellos los están olvidando, ¿no? Estamos negando la existencia de todo un discurso visual respecto de lo que la dictadura quiere construir, sobre lo cual no se dice nada. Al mismo tiempo, una pregunta que yo me hacía es: ¿cuánta gente leía el editorial del diario La Nación, supóngase el 25 de marzo del 76, cuánta gente leyó el editorial y cuánta gente vio la tapa de Crónica ese mismo día, ¿no? O cuánta gente vio la tapa de Clarín, o cuánta gente vio la tapa de Gente ese día? Y entonces, ¿qué nos decían esas imágenes? ¿Qué otro discurso generaban esas imágenes? Esa pregunta fue una de las disparadoras, empezar a mirar entonces la prensa de esa época pensando qué pasa con el discurso visual. Y la otra pregunta fue pensar que también hay mucho estudio, tanto en las últimas décadas, la década del 90, la década del 2000, estudios necesarios, imprescindibles de realizarse, ¿no? De que es el aspecto represivo de la dictadura, y por otro lado el aspecto de quiénes fueron los grupos militantes, quiénes fueron, y por supuesto toda la reconstrucción de lo que fue la búsqueda y la lucha por la memoria, por encontrar la verdad, por la justicia, etc., ¿no? Pero había mucho menos producido en investigación acerca de cuál fue la complicidad civil, cuál fue la repercusión en los medios de comunicación, cuál fue esa pata, digamos, que a mí me parece fundamental, porque si hay algo en lo que se apoyó la dictadura no fue solo en el aspecto represivo, que sabemos absolutamente que fue esencial y definitorio para lo que ellos
querían hacer, sino también todo un aspecto productivo de la dictadura, que fue la búsqueda de consenso de las políticas que llevaban a cabo. La dictadura no solo torturó, secuestró, encarceló, persiguió, desapareció, sino que también produjo, escribió, generó, tuvo una productividad cultural para instalar su otro discurso. Entonces me parecía que esa otra política cultural estaba poco estudiada, sabíamos poco del tema y me parecía que también ahí era necesario hacer un aporte. Sabemos más del aspecto de censura y de ocultamiento de la dictadura que del aspecto de visibilidad. Entonces estas fueron un poco las preguntas que dieron pie a este trabajo, y la verdad es que aún hoy sigo encontrando cada vez más material para poder seguir diciendo cosas al respecto de lo que se hicieron. Y para empezar a ver algunas imágenes, yo traje, algunas tapas de esos años. Esta es la tapa de Somos, de noviembre del 76, o la tapa de Gente de diciembre del 76, para que también empecemos a ver cuál era el sentido común visual que circulaba esos años, esos primeros años, ¿no?, de la dictadura. Esta tapa a mí me moviliza particularmente, porque es un buen ejemplo de lo que hicieron los medios durante esos años. Ustedes conocerán el concepto de banalidad del mal, ¿no?, de Hannah Arendt. Me parece que es un ejemplo particular de la banalización del mal, pero también es un ejemplo particular de la farandulización del terror, ¿no?, de cómo se podía combinar en una misma tapa de prensa el terror y la farándula, lo frívolo y la muerte. Esta operación, que la revista Gente la hace regularmente durante toda la dictadura, produce una naturalización en los lectores de aquello que estaba sucediendo. Y no es menor en los objetivos de la dictadura la naturalización de la desaparición, la naturalización de la muerte, la naturalización de los operativos que se realizaban de secuestro, etc., ¿no? Y acá es la otra línea de la que quiero desarrollar. Hay grandes operaciones de construcción, de acción psicológica, y digo acción psicológica entre comillas porque es el término que la propia dictadura usaba. Hay grandes usinas de pensamiento y de producción cultural acerca de qué rol tenían que cumplir los medios en esos años, que es necesario que sigamos investigando. Dentro de la SIP, de la Secretaría de Información Pública, durante la dictadura militar, había un departamento que era el Departamento de Acción Psicológica. En ese departamento se escribían los documentos y se construían los lineamientos acerca de qué rol debían cumplir los medios para aportar a la lucha antisubversiva, de nuevo acá uso comillas. Estos documentos recién ahora estamos pudiendo conseguirlos. Conocemos algunos fragmentos de algunos, conocemos algunos también que se han publicado en Chile. Podemos hacer la relación de que hay algunos que son copias textuales, ni siquiera tuvo en eso originalidades, copias textuales a documentos hechos en Chile, también por aparatos vinculados a la acción psicológica y escrito en este caso, por ejemplo, en Chile por un psicólogo social que trabajaba al servicio del poder militar chileno. Estudiar entonces qué se proponían, el aparato militar tiene también dos líneas de acción, que es la acción militar concreta y otra es la acción psicológica, que en toda acción militar tiene una línea de trabajo. En Argentina todavía tenemos muy poco estudio. Hay una investigadora que se llama Julia Riegler, les recomiendo sus textos, se pueden googlear y buscar. Ella es una de las pocas que está trabajando la línea de la acción psicológica. Así que hoy les voy a contar algunas cosas de esto. Uno de los ejes que las líneas de acción psicológica otorgaban a los medios de comunicación era la construcción de una imagen, por un lado, humanizada del poder militar. Ustedes piensen que hacía 3 años nomás, en 1973, los militares habían abandonado el poder en el sumo del desprestigio social masivo, ¿no? Masivo.
cuando Lanús se tiene que entregarle la banda a Cámpora. Entonces, ¿cómo en 3 años se logra instalar una visión nuevamente en la gran mayoría social de una visión, digamos, podemos discutir ahí porcentajes, pero sí hay un gran porcentaje de la población que ve como positiva una salida militar a lo que estaba sucediendo en el 76. Entonces ahí yo me pongo a ver y a pensar qué pasaba con esa prensa, y lo que empiezo a ver es que junto con esa naturalización, ¿no? Esta es una etapa de febrero del 75, donde está Graciela Alfano en bikini, ¿no? A Graciela Alfano la vamos a ver regularmente en bikini en varias revistas de los primeros años de la dictadura, al mismo tiempo que se habla del operativo antiguerrilla en Tucumán, ¿no? Es la misma estrategia que veíamos en la imagen de recién. Pero también ya en septiembre del 75 empieza a aparecer, por ejemplo, esta etapa de la revista Gente, en donde empieza una instalación de la imagen de Videla, que vamos a ver que tiene una regularidad en la prensa como un militar honorable, profesional, honesto, muy ligado a los valores sociales cristianos, pero al mismo tiempo a Videla le empiezan a decir Pantera Rosa. Unen esta etapa, digamos, a partir de esta etapa es que empieza a ser un personaje también amigable. La Pantera Rosa era un dibujito entrañable ya y famoso en ese momento, o sea, Videla empieza a ser un militar accesible, un militar que ya no tiene la carga de distancia como podemos rastrear lo que fue la construcción de la imagen de una Onganía, por ejemplo. A partir de esa llegamos, voy a ir rápido a esto porque les quiero contar muchas cosas a posteriori, pero llegamos a lo que fue con esa instalación de ese Videla que empieza desde mediados del 75 a los días del golpe. Sobre los días del golpe hay un trabajo particular que se puede leer, está en internet, sobre las imágenes que acompañaron la instalación del golpe de Estado del 76. Y lo que yo encuentro ahí es varios ejes de análisis en respecto de lo que hacen las imágenes en esos días, que tienen que ver con darle una imagen de legalidad a lo que fue el golpe de Estado, ¿sí? Esta etapa de 7 días es muy fuerte, o sea, son ellos jurando en una jura, casi puede ser tranquilamente un traspaso del poder legal, ¿no? O sea, es militares que juran, pero no hay tanques, ¿no? A diferencia de lo que fue el golpe chileno, no hay un bombardeo de la moneda. Los tanques, los pocos que se ven en las imágenes de esos días, no amedrentaban, era un desfile militar lo que se veía. No hay oposición, no hay conflicto, no hay violencia. Justamente la violencia es la que desaparece de los medios a partir del 24 de marzo del 76. La violencia era la que estaba previamente, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay en estos casos, en todos los medios, una imagen de legalidad. Ahora viene el orden, ahora viene la paz. Nosotros, ¿no? Este era el discurso, somos los que vamos a traer la legalidad a un país que está desquiciado. Y mucho de la imagen apoya esto. Por supuesto se estaba firmando el acta del llamado proceso de reorganización nacional que impedía, digamos, todo lo que nosotros ya sabemos, no les tengo que estar explicando a ustedes, digamos, pero anulaba el Congreso, las universidades, la actividad política, la increíble cantidad de bandos y comunicados militares que se dieron esos días, ¿no? Sin embargo, por supuesto, esto era adentro del edificio Libertador, pero las imágenes son Videla, Macera y Agosti firmando algo, ¿no? No es casual que hayan usado esas imágenes. Lo mismo lo que les mencionaba antes de la imagen de Videla, ¿no? Ya Barthes había dicho en sus famosos textos del 60 respecto de cómo generar connotación con la fotografía, que la pose era un elemento central, esa mirada, ¿no? Videla mirando el horizonte, esa gorra bien calzada, ¿no? El futuro por delante, hacia un nuevo país, ¿no? Este juego con el título. Esto empieza a aparecer todo el tiempo cuando Videla dice los propios compañeros del colegio militar que ni siquiera se destacaba entre los suyos, ¿no? Por nada, o sea, era un pusilánime ya desde entonces es interesante, y ahí a mí me parece que es interesante comparar y pensar
que hubo un equipo interfuerzas que se dedicaron desde el 75 a diagramar el golpe de Estado y a cómo llevarlo a cabo. Se llamó incluso la teoría de la fruta madura, no dejar que el gobierno caiga por su propio peso para que no queden los militares como volteando un gobierno. Y esto se dio en particular porque la dictadura argentina había estudiado muy a fondo el caso chileno. Y el caso chileno, ese bombardeo brutal, esos miles de cadáveres los primeros días, esas imágenes que logran circular por el mundo entero de miles de detenidos y prisioneros en el Estadio Nacional chileno, logran salir de Chile muy tempranamente, se difunden internacionalmente, se expanden y logran una condena internacional inmediata al golpe de Estado de Pinochet. Eso fue estudiado por la dictadura argentina para no cometer el mismo error. El golpe de Estado argentino no hay violencia, no se ve violencia en las calles cuando ya sabemos que el propio 24 de marzo y de días antes hay centenares de secuestros, pero ahí ya los secuestros son clandestinos y por supuesto no son fotografiados. Había además mucha prensa internacional en el Chile de Allende. Y algunos de esos fotógrafos logran irse, fotógrafos holandeses, ingleses, norteamericanos, logran recuperar el material y escaparse esos primeros días con esas fotos, y por eso también pudo conocerse parte de lo que sucedió en esos primeros momentos. Lo que vemos acá en Argentina es, entonces, para mostrarles rápidamente, por ejemplo, esta es la primera gente post-golpe, es a los familiares de Videla, a Videla haciéndole un mimo a su esposa, o lo que va a suceder durante toda la dictadura con la prensa, que es esta construcción humana, ¿no? Este rostro humano de los hacedores del golpe, ¿no? Cuando ya sabemos que Videla en el 75 había dicho que en Argentina tenían que morir todos los que sean necesarios para volver a instalar, eso lo dijo en una conferencia de la OEA en 1975, la famosa frase de tendrán que morir todos los que sean necesarios para volver a restaurar el orden y la idiosincrasia nacional. Entonces, ¿qué implica este Videla atándose los cordones de un borseguido? ¿Qué implica este otro Videla, ¿no? Yendo a misa de civil, con la esposa sonriente, los hijos, apenas un guardia detrás, también de civil, amigable casi. Hay entonces, por un lado, en los medios de ese momento, una construcción de la imagen, una decisión de que el golpe de Estado tenga una supuesta legalidad. Esto es lo que estaba en la superficie textual de lo que podía leer cualquier habitante de esta ciudad, por lo menos de los que compraban medios en Buenos Aires, pero es algo que se repite en los medios de todo el país en los primeros días del golpe. Lo otro que sucede esos días es la instalación de la idea de normalidad. Es muy fuerte, está en todos los titulares. Esto, yo les muestro algunos ejemplos representativos, pero este trabajo está hecho en base a todos los medios de tirada nacional, todos los diarios y todas las revistas de tirada nacional de esos días. Tenemos, para mostrarles la razón, a la normalidad en todo el país, esto que me parece interesantísimo verlo. Esta es la página 8 y 9 de Clarín, el 25 de marzo del 76. La página 8 es hay total normalidad y gente caminando, mirando los carteles para tomar el tren en Constitución, los trenes que van a funcionar o no. En la otra página, la página 9, fue disuelto el Parlamento y la actividad política y gremial fue suspendida. Esto es Clarín el 25 de marzo del 76. Por si queremos algo de ignominia del periodismo argentino, esto valdría la pena ponerlo en un cuadro. De nuevo, la prensa. Es normal la actividad en todo el país y debajo, acá, en Buenos Aires fueron clausuradas la legislatura y la universidad. Si no fuese tan dramático. Bueno, lo otro que aparece con la normalidad es esto: los vecinos ahora limpian las paredes, los colectivos paran
adecuadamente en las calles. Miren, este es el epígrafe, vale la pena leerlo. Fíjense, el transporte de pasajeros observa con mayor atención el ascenso y descenso de usuarios arrimando al cordón. El cruce de la senda peatonal, tanto el transeúnte como el conductor del vehículo han llegado a coincidir. O sea, ahora hasta esto, y acá la imagen empieza a ocupar el rol de la normalidad, ¿no? Hay mucho de esto. Lo mismo las paredes limpiándose y operaciones ya más fuertes que tienen que ver con esta instalación de que a partir del 24 de marzo se da un cambio instantáneo en el país. Instantáneo es un interruptor donde el ayer fue una cosa y el hoy va a ser un terreno de paz, de armonía, justamente, ¿no? Son los militares los que vienen a traer la paz. De ahí es que esta imagen a mí me parece que es una de las que mejor representa. ¿Cómo? Palomas. Esta es una página entera del 1 de abril de gente del 1 de abril del 76. La página entera, para darles una idea de el lugar que le dan a esta imagen, ¿no? O sea, mientras de este lado, del lado de la izquierda, aparte, ¿no? Esta es una doble página de gente de ese día. No están pegadas, es así la construcción de la revista. De lo de la izquierda, oscuro, en un lugar oculto que no se sabe, que está escondido, armas. Ese es el ayer. A la luz del día, en una plaza, un soldado, un joven con la boina ladeada, ¿no? Tiene arma, pero el arma está ahí descansando, no es un arma que amedrenta, dándole de comer a las palomas. Estos son los que nos cuidan hoy. ¿Sí? Esta es la construcción, parece como un buen ejemplo de lo que los medios hicieron durante ese primer tiempo de la dictadura. Hay que aclarar que las armas habían sido encontradas en el Ministerio de Bienestar Social, eran las armas que habían traído López Rey, con las que funcionaban los comandos de la AAA, que después pasan, por supuesto, a ser parte de los grupos de tarea. Yo les decía que es interesante contrastar lo que sucede en otras dictaduras y empezando a poder hacer una investigación incipiente por ahora de lo que sucedió en las mismas situaciones, tanto en Uruguay como en Chile, encontramos esto. Este es un material que produce la dictadura chilena en 1975, de nuevo el ayer y hoy, o sea que tampoco inventó en este sentido nada, y los mismos ejes. El ayer es la violencia, el caos, la destrucción, el hoy, los niños, y acá ya empiezo a hacer un puente con lo que va a pasar con el caso de Alejandrina, una madre feliz con niños sonriendo. Pero, continuando la investigación y viendo qué pasó en Uruguay, aparece un material igual. Uruguay ayer y hoy, de nuevo. El caos, la violencia, la gente corriendo, las manifestaciones, ¿no? La represión, la violencia siempre del lado, siempre de la izquierda, y del lado derecho de nuevo un niño, ¿no? Un niño en un parque, caminando feliz, ese es el hoy. O sea que esta construcción del ayer y hoy, o sea, podemos rastrear que hay unos primeros documentos generados por la dictadura chilena respecto de cómo construir esta contraposición entre el ayer y hoy en Chile. Se copian los materiales exactamente los mismos, esto son unos meses después en Uruguay, y la misma construcción la podemos rastrear en gente. Yo, para leerles, a ver si lo encuentro rápido, en los documentos chilenos, se pueden encontrar en internet, lo llaman los documentos del miedo, y se hallaron en un sótano algunos. A ver si los encuentro rápido. Les quiero leer algunas de las cosas que dicen, que se proponían directamente desde el documento. Daban lineamientos tan específicos como no emplear los términos fuerzas de la subversión, sino elementos subversivos. No hablar de guerrillas, sino hablar de bandas de delincuentes subversivos armados. Evitar las palabras guerrillero o prisioneros, reemplazarlas por delincuentes capturados. Directamente, estas son las directivas de los documentos.
Y en otro, que no estoy encontrando ahora, acá está, dice, este es un plan para diseñar una penetración psicológica masiva para destruir la doctrina marxista. Estoy leyendo textual, un documento en Chile, del que se sabe también el autor, uno de los autores. Fueron escritos entre octubre del 73 y marzo del 74. Sus autores pertenecían al Departamento de Psicología de la Dirección de Relaciones Humanas, dependiente de la Secretaría General de Gobierno en Chile. Plantean, ahora leo textual, comillas, asociar la idea de marxismo a las de violencia, escasez, escándalo, angustia y peligro de muerte. Asociar las ideas de junta militar a las ideas de factor terapéutico, bienestar, solución a los problemas, progreso y patria. En otro documento fechado el 19 de noviembre de 1973, titulado Preparación psicológica de la población para contrarrestar la acción marxista, tiene un ítem de sugerencias metodológicas. Utilizar, comillas de nuevo, digo, utilizar formas sencillas, lenguaje directo que fácilmente llegue a la masa, usar frases cortas e ideas claras, usar imágenes simples y repetidas. ¿En qué consistían estas imágenes simples para destruir la acción marxista? Bueno, el material de Chile ayer y hoy es un ejemplo y el de Uruguay ayer y hoy es otro ejemplo. Y lo que pasó con el uso de la imagen de Alejandrina es otro ejemplo de los mismos lineamientos de los documentos chilenos que también se rastrean en documentos producidos en Argentina, que es este mismo esquema. La niña, la muñeca y las armas al lado, ¿no? Claramente hay detrás de esto una usina de pensamiento, de producción respecto de qué uso hacer de estas imágenes, contextualizado además en este momento con la idea de cómo construir la imagen del subversivo. En general se piensa que la construcción de la imagen del subversivo, por supuesto estoy poniendo comillas cuando hablo de esa forma, era una construcción sin imágenes. Sin embargo, se puede rastrear en la prensa que no, que ahora se construye una imagen por contigüidad, se construye una imagen por las consecuencias de sus actos, se construye una imagen por lo que abandonan, ¿no? Por lo que supuestamente abandonan, se construye una imagen por el miedo que generan. Hay otras, por ejemplo ¿no? En el intenso tiroteo con extremistas, ¿quiénes aparecen? El portero, el edificio baleado, de nuevo una mamá con un bebé en un carrito, hay un tiroteo y aparece una foto de una madre con un carrito, ¿no? Es Eisenstein el que hizo esto, en persona, ¿no? Recuerdan la imagen del carrito en la calle. Bueno, ¿cómo no vamos a tener miedo si estamos hablando de un tiroteo y aparece la mamá con el carrito y el epígrafe nos dice que estaba yendo a misa la señora? También aparece la ausencia total de imágenes, la ausencia total de contexto. Así se construyó esa imagen de supuesta subversión. Cuando fue la masacre de Fátima, ustedes deben conocer el caso, esto es la explosión de decenas de desaparecidos que fueron llevados a un descampado en Pilar, los asesinaron y después explotaron sus cuerpos. Fueron hallados 30 cadáveres en Pilar y este es el título del diario. Así, digamos, es un título secundario porque primero está lo de África, la foto es más importante porque va a pelear hoy el campeón mundial y además la volanta dice que el gobierno no repudia, ¿no? El gobierno repudia el hallazgo. Y al mismo tiempo aparece una foto de Videla asistiendo a un sepelio. O sea, toda la tapa de Clarín es un compendio de confusión, pero además imagínense una noticia, ¿no? Aparecen 30 cadáveres y no hay ningún contexto, no hay ninguna explicación. Esto es lo que podía ver un lector en esos años. A mí me parece importante esto porque las campañas de acción psicológica también tienen claramente definidos que se dirigen a distintos flancos
de ataque de sus mensajes. Y así lo mencionan. Hay un aspecto de esas campañas que está dirigido a la población en su conjunto. Hay otro aspecto que está dirigido a la gente que podía tener alguna simpatía con lo que eran considerados subversivos o que eran considerados bandas de delincuentes subversivos en su lenguaje. Había otra campaña que era dirigido directamente a los que eran militantes y seguían, y otra dirigido a los militares que trabajaban en los operativos. Para cada uno de estos sectores había campañas dirigidas y objetivos, plazos, imágenes, cosas detalladas como las que leí, dirigidas especialmente, preparadas por estas usinas que en general estaban compuestas por civiles y que trabajaban dentro de la Secretaría de Información Pública en el país. Esta es, por ejemplo, la primera imagen que aparece en el Chile ayer y hoy, que yo les comentaba. Del lado de Allende están las armas, ¿no? Y del lado del hoy un nuevo amanecer. Fíjense, de nuevo vuelvo al caso de Alejandrina, toda la construcción que hacen las revistas de Atlántida de su caso es esto, ¿no? Las armas están del lado, además, de los padres que la abandonan y, por supuesto, el nuevo amanecer, los que la van a liberar, los que la van a cuidar, los que la van a entregar a su verdadera familia, etcétera, son los militares. No me parece casual, digamos, ahora Alejandrina va a contar seguramente todo esto mucho más, pero no me parece casual, me parece que hay que unir el caso de esta producción de Atlántida, que no fue solo de Atlántida, fue una producción que también, como investigó acá mucho mejor que yo la gente de Gabriela, pero de Contraimagen, que están haciendo un trabajo increíble con esto. Yo, digamos, me enteré muchísimo del caso de Alejandrina porque me lo contó Gabriela y me mostró los materiales. Fue un trabajo también donde estuvieron en conjunto trabajando la dictadura de Uruguay y la dictadura argentina, con lo cual no me parece menor empezar a pensar estos nexos entre la dictadura chilena, la uruguaya y la argentina, también como antecedentes del Plan Cóndor. El Plan Cóndor tuvo una coordinación represiva, pero no solo represiva. Hubo coordinaciones de estos tipos también. Ahí podemos hablar de un Plan Cóndor comunicacional. Estas ya son pruebas para mencionarlo. Y en este caso, no me parece menor también ubicar el caso de lo que hizo Atlántida con Alejandrina, con la imagen, el uso de la imagen de ella, en la cronología que venía sucediendo dentro de la propia dictadura militar en Argentina. Porque en el 77 ya existían las Madres de Plaza de Mayo, ya las Madres de Plaza de Mayo rondaban en la plaza, ya habían empezado a darse denuncias en el extranjero respecto de las miles y miles de secuestros y desapariciones que había en el país. Ya había sucedido lo de Astiz, la infiltración de Astiz en la iglesia de la Santa Cruz. Lo de Astiz en la iglesia de la Santa Cruz es 23 días antes de esta producción, donde se secuestran, ustedes saben bien, a 3 madres, entre ellas a 3 de las fundadoras. Entonces, cuando se hace esto, me parece que hay que unirlo en esa línea cronológica, porque lo que podemos observar, o conclusiones que podemos sacar, es que la discusión que se da públicamente respecto de la maternidad es instalar justamente que las madres asesinas, terroristas, que abandonan a sus hijos, que son capaces de dejar una niña como esta huérfana, de someterla a los peligros a los que fue sometida, etcétera, etcétera, es una discusión sobre la maternidad en un momento en donde hay otras madres que están dando la pelea por decir dónde están nuestros hijos, qué les hicieron a nuestros hijos. Y justamente la estrategia de la dictadura fue varias respecto de las madres. Una fue tildarlas de locas, como ustedes saben, ¿no? O sea, están locas, ellos están vivos, estarán en Europa, se habrán matado entre ellos, ¿no? Todo esto que estaba en el discurso. Otra es tildarlas de malas madres. Si ellos hicieron subversivo fue culpa de lo que ustedes hicieron. Y otra fue directamente el secuestro, el amedrentamiento directo, la muerte, la desaparición. Ya sabemos lo que les pasó a estas 3 madres, fueron arrojadas vivas al Río de la Plata, por suerte fueron encontradas hace poco, hasta después de muerta ya siguieron
¿no? Dando su grito por la verdad, la memoria y la justicia. Entonces, parece que en el caso este conviene, para cualquier estudio que hagamos, por un lado relacionar esto con los objetivos que se proponía la dictadura, esto con lo que hacían el mapa mediático general, esto con lo que sucedió en otras dictaduras y lo que sucedió con el caso en esta línea cronológica. La otra gran campaña de acción psicológica que hubo durante la dictadura es el caso del falso reportaje que le obligaron a hacer a una madre, no casualmente, también otra madre detenida desaparecida como fue Thelma Jara. No dije algo respecto también del caso de Alejandrina, que es la discusión respecto de que ya también había bebés robados y bebés apropiados. No es casual entonces que aparezca una nena que es salvada por los militares y que el abandono vino del lado de sus padres, ¿no? Que fueron las que la expusieron y la abandonaron. Con lo cual, pero además, en el caso de ella, los militares la entregan que pueda irse con su verdadero abuelo. O sea que en este caso la búsqueda de los abuelos, ¿no? Está del lado de los militares, que son los que frente a esa acción de sus verdaderos padres son los que la rescatan. Frente a las denuncias del robo de bebés y de la apropiación de bebés, no me parece menor entonces que aparezca este caso, en donde por un lado hay esta relación con las madres, con este debate sobre lo que es la maternidad, y por otro lado esta relación con las abuelas y con quién es el que recupera a un niño abandonado, ¿no? Me parece que son dos cosas para también pensar en el caso de lo que se hizo en esa tremenda campaña de acción psicológica. ¿Quién no puede estar, digamos, sentir empatía con las imágenes de una niña que además, rubiecita, ¿no? Hermosa, tengo que decírselo, que además está jugando ahí con una muñeca, con ese vestidito, o sea, digamos, le eligieron justamente una imagen que iba a tener una aceptación, una empatía social, ¿no? Que enternecía, que conmovía. En el caso de Thelma Jara de Cabezas es otro caso absolutamente terrible. Ustedes deben conocer el caso, yo no me voy a extender, pero Thelma Jara fue una madre que empezó luchando para saber los destinos de su hijo desaparecido. Ella misma fue secuestrada y torturada en la ESMA y obligada a dar un falso reportaje, también en este caso a la revista Para Ti. Esta es la tapa de la revista Para Ti el día que sale el reportaje. En general, lo que se conoce mediáticamente es la nota. Me parece importante ver la tapa también, porque tiene el mismo criterio que la chica en bikini, ¿no? Que mostrábamos en la revista Agente Inicial, o cuando aparece Graciela Alfano en el operativo antiguerrilla, junto con... mientras se habla de la moda argentina y del nuevo estilo y la chica levantando la patita, hay una madre que de un subversivo muerto, ya, ¿no? Ahí es la madre de un subversivo muerto, que habla con un subtítulo que es Derechos Humanos, además, ¿no? Es ya la apropiación del término. Pero el 79 ya. Esto es en el 79, que también hay que mirarlo cronológicamente, porque acá se une con la campaña de que estaba por llegar la Comisión Interamericana por Derechos Humanos, ¿no? También hay fuertes trabajos para mirar respecto de lo que sucede durante el Mundial 78, pero ya me estaría extendiendo muchísimo y yo quiero también que hable Alejandrina, así que, pero sí decir algunas cosas. A Thelma además la sacan de la ESMA, la llevan a una peluquería. Ella reconoce que fue una peluquería de cerca de Cabildo, la llevan a un negocio de once a comprarse ropa, la hacen probarse la ropa, no es que se la llevan y la hacen vestirse, sino que ella se prueba para ver que le quede bien. Esto está en sus testimonios en el juicio. No es casual, entonces hay una construcción de la imagen, porque claramente la imagen de Thelma que sale en la revista es la contraria a lo que puede ser una persona que está secuestrada, con un hijo asesinado, que fue torturada. Esta es la imagen, o sea, la imagen de alguien pintado, arreglado, bien peinado, ¿no? Con ropa nueva. No es casual entonces. Piensen que si no llegásemos a encontrar todos los documentos que nos hablan de cómo construir esta campaña de acción psicológica, por lo menos podemos hacer estudios a partir de ver lo que sí salió publicado, y eso sí lo tenemos. Vamos a una hemeroteca y lo tenemos.
Aunque, por ejemplo, el primer semestre del 76 no está en la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de la Nación porque fue robado entero. O sea que también ahí hay que hacer una reconstrucción histórica respecto de lo que sucede con los archivos de prensa en nuestro país, ni que hablar con los archivos fotográficos que fueron diezmados, robados, desperdigados, rotos, tirados. Digamos, ahí ya también hay algo importante para que hagamos. Bueno, ustedes conocen también el caso de esta apelación a la política activa de las lectoras de Paraty con la imagen de las postales que había que escribir y mandar. Acá también hay un uso fuerte de la imagen. Esta es Argentina toda la verdad y es el obelisco con la manifestación del Campeonato Mundial del Fútbol del 78. ¿Están cansados? ¿Ustedes también? Sí, no, bueno. ¿Vamos bien? ¿Sigo? Sí. ¿Querés vos hablar ya, Alejandrina? ¿Sigo un ratito más? ¿Hasta qué hora tenemos, Rodrigo? ¿Hasta qué hora no? Hasta que las velas ardan. No, porque yo voy a tener... No. Hablé un rato más, sí, no hay problema. Bueno, porque salteo otra campaña tremenda que se dio en Chile respecto también de una operación de prensa involucrando a Brasil, a Argentina y a Chile para fraguar el asesinato de 119 militantes del MIR. Fue una operación tremenda, eso si quieren después en las preguntas lo puedo profundizar. Y les menciono nada más que esto del reportaje, del falso reportaje de un secuestrado. Había ya habido varios casos en Chile, incluso un caso previo en Argentina. En Argentina una chica que había sido detenida en Tucumán y estaba secuestrada en la escuela de Famaillá, fue obligada, de 20 años, fue obligada a dar un reportaje digamos, donde ella lo que dice es que sus propios compañeros del ERP en ese caso la habían abandonado herida y la dejaron tirada en el monte y fueron los militares los que las rescataron, y entonces ella da la conferencia de prensa diciendo esto. Y después en Chile una conferencia de prensa tremenda también de 4 militantes del MIR secuestrados, ferozmente torturados, otra militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ferozmente torturada, que fueron obligados a dar conferencias televisadas. Con lo cual el caso de Telma Jara también se une en una línea de acción que se puede atravesar de varias dictaduras. En el caso de ella no fue televisada, la hicieron que lo dé por escrito, pero la construcción es similar. Lo que les decía es que para pasar a una parte un poco más amena de la charla, me interesaba, y acá para hacer un puente con lo que les debe haber contado Eduardo Longoni la semana anterior, es que pese a todo esto y a esto que la dictadura intentó hacer, también hubo muchas acciones, aún de gente que estaba trabajando en estos medios absolutamente serviles y cómplices al funcionamiento militar, que pudieron hacer otras cosas, aún en los peores años de la dictadura. Y si bien fueron acciones individuales, muchas de ellas hasta un cierto momento, fueron acciones no revolucionarias, ¿no? Digamos, no fueron acciones de resistencia a la dictadura propiamente dicha, sí eran gestos que, como dice un autor que estudiamos en comunicación, que sí marcan las estrategias del débil, ¿no? Las posibilidades que aún en estos pliegues, ¿no? En estas grietas que los sistemas, aún los más autoritarios, dejan, se pueden hacer. Y los fotógrafos pudieron encontrar alguna forma, de algunos resquicios para seguir haciendo algo aún en ese contexto. Unos de esos fueron sacar fotos, aún en las coberturas que les mandaban a hacer los medios para los que trabajaban, de los actos militares. Esto también tiene que ver con la fotografía analógica, porque la cámara no se veía en ese momento lo que había que llegar al medio y revelar. Esto les posibilitaba a ellos también quedarse con algunos negativos que habían producido otros tipos de imágenes durante el revelado, ¿no? Encontraban esos negativos y los podían guardar, que tenían que ver con esto, ¿no? Con buscar la ridiculización de ese mismo poder militar que era ennoblecido en la prensa, buscar el paso en falso, la pose ridícula. Fíjense, esta es la imagen de Videla que publicaba
en este caso la revista Somos en septiembre. Esta es la que logró sacar Mario Manuzia, que era un fotógrafo que trabajaba para la revista Gente, que trabajaba para la editorial Atlántida, y que por supuesto la sacó y la guardó y la tenía escondida, digamos, la seguía teniendo en su archivo, hasta que a partir de esta investigación que yo fui empezando a hacer acerca de la historia del fotoperiodismo en la Argentina, llego a las casas de los fotógrafos y digo, bueno, muéstrenme qué material tienen, muéstrenme sus archivos, quedó algo guardado, tenés algo que no publicaste, y empiezo a ver que hay un montón de fotos que aún hoy no conocemos, que sí sacaron en aquella época, ¿no? Este Videla con cara de idiota, ¿no? Qué felicidad poder verlo hoy, ¿no? Que al lado del miren esta es más conocida, ¿no? Un gran fotógrafo como es Horacio Villalobos. Esto es en 1982 también. Horacio Villalobos le pone de epígrafe esta imagen cuchi cuchi, porque efectivamente le está haciendo cuchi cuchi a su esposa. La que está en la foto es la esposa de Galtieri, y él está con el vaso. Fíjense el ángulo en el que se pone Villalobos, ¿no? Está el vaso de whisky, primero la mano de Galtieri, lo primero que uno ve, después ese gesto con esa cara de la esposa. O sea, esta es la foto que sacó Villalobos, esta es la tapa de Clarín de Galtieri durante el 3 de abril del 82. O Martínez de Oz, que fíjense, el Martínez de Oz de abril del 76 sacado por Gente, casi un galán de cine. Había que sacar este tipo, ¿no? De esta manera. Este es un gran fotógrafo el que hizo esta foto. No tengo el nombre, pero la verdad... Y no, es sin Photoshop. Y este es el Martínez de Oz de Daniel García, otro de los fotógrafos que fue entrevistado por Rodrigo y que está en el dossier que sacó La Izquierda Diario con motivo del 24 de marzo de este año, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Como estas, yo les estoy poniendo algunas, pero hay una gran cantidad. Esta es de otro gran fotógrafo argentino que fue Guillermo Loiácono, que incluso fue el primero que empezó a tratar de sacar estas fotos, ridiculizándolos. Guillermo Loiácono era freelance, no trabajaba para ningún medio y cubría todos los actos porque vivía después de poder vender alguna de las fotos que sacaba para algún medio, y él concretamente digamos, buscaba todo el tiempo estas imágenes, y Loiácono las expone en esta muestra que seguro Eduardo les habrá contado, de la primera muestra de periodismo gráfico argentino que se da en el 1981, donde 70 fotógrafos se reúnen y deciden mostrar muchas de estas fotos que tenían guardadas y que la prensa por supuesto no había publicado, y en esa muestra Loiácono ya muestra algunas de estas. Otra de Loiácono, esta es la segunda junta militar post Malvinas, ¿no? Miren lo que eran estos tipos. Les muestro rápido algunas, ¿sí? Para que ustedes las vean. Otro fotógrafo, Omar Torres, hoy es jefe de France Press en México. O otra de Loiácono, Suárez Mason. Miren dónde se pone Loiácono, ¿no? Los militares chiquititos, ¿dónde está la cabeza de unos y qué es lo que tienen adelante? O esta que me interesa particularmente, porque fíjense que en esta imagen la ven, ¿no? ¿Qué ven? Bien, o sea, claramente la situación era Galtieri en un acto militar haciendo la venia. La construcción de la imagen está dada solo por el ángulo que elige el fotógrafo, ¿sí? Porque el hecho, si se lo hubiese puesto en otro lado, claramente Galtieri aparece haciendo la veña, quien le estuviese haciendo, no hay ningún problema. O sea que acá hay intencionalidad, decisión política, ¿no? O Bussi enmarcado con los fusiles, ¿no? Otra de Loiácono. De nuevo, miren el contrapunto. Este es el Macera de Gente, ¿no? El pelo al viento, en un barco, navegando, o cordial, charlando con la periodista. Este es un Macera que puede sacar algún fotógrafo de esa mirada, ¿no? Que le hace al fotógrafo. Si esta, recuerdan esta imagen de Gente, era la representación de lo militar para las revistas ilustradas de ese momento, estas son las fotos que logran sacar los fotógrafos durante esos años. De nuevo acá una imagen de Daniel García
obtenida el 30 de marzo del 82. Después de esta foto, Daniel García logra salvar estos negativos porque corre a la agencia donde trabajaba, deja los rollos y vuelve a salir. Después de eso cae detenido. Daniel García va preso ese día. A Eduardo Longoni le roba todos los rollos, ya él lo contó la vez pasada, que todavía sigue sufriendo. ¿Qué material nos perdimos de ver, ¿no? Sí. De él ese día? Bueno, estas son algunas de las fotos que lograron sacar y son unas de las estrategias, pero no fueron las únicas. También hay fotos como esta, que me parece sumamente interesante porque es una foto muy temprana, es del 12 de agosto del 76, y es una foto de una cola en la Casa Rosada, donde funcionaba el Ministerio del Interior. Es una cola que no dice nada, sin embargo era la cola que hacían los familiares de detenidos desaparecidos ya en el 76 para denunciar las desapariciones. Los hacían ir, los tenían horas y horas esperando. Muchas veces, después de estar horas y horas, les decían que atendían a los 10 primeros, que el resto se vayan. Les hacían llenar unos formularios inmundos en los que les pedían que en realidad dejen todos sus datos, los datos de sus hijos y sus direcciones. Ellos llenaban porque en ese momento todavía, por supuesto, no se sabía lo que estaba sucediendo. Y un fotógrafo se para enfrente y saca esa imagen. La imagen de por sí no dice nada, es una imagen que necesita contexto, necesita explicación, pero es una imagen que registra esas primeras búsquedas, esas primeras acciones tan tempranas de los familiares. Y es una imagen que recién logra publicarse en el 2006. Piensen todo lo que en Argentina tenemos que aún, ¿no?, seguir haciendo respecto a la imagen, publicando, hacer que se vean, desempolvar archivos que todavía están guardados. Esta imagen se publica en un libro importantísimo para la historia del fotoperiodismo en la Argentina, que es En Negro y Blanco, una publicación de dos fotógrafos, una compilación de dos fotógrafos, de Pablo Cerolini y Alejandro Reynoso, que se encargaron de rastrear gran cantidad de archivos de prensa para armar esa selección. Lamentablemente el libro está difícil de conseguir, pero en algunas bibliotecas se consigue. Hay otra foto que me interesa muchísimo, también es una foto muy temprana, es de noviembre del 77. Es una foto que sacó Di Baia, el fotógrafo Di Baia, que era fotógrafo de NA en ese momento, y que fue una foto que logró salir al exterior, porque NA la envía al exterior. Y es la primera foto, es una acción que hacen las madres de Plaza de Mayo en noviembre del 77, cuando viene Cyrus Vance a la Argentina, que era secretario de Comercio Exterior, creo, de Estados Unidos, y va con Videla a ponerle una ofrenda floral a la estatua de San Martín. Y las madres se dan para ser visibles, para ser oídas, se dan la estrategia de ir, porque sabían que iba a haber periodismo internacional acompañando la visita de Cyrus Vance. Se dan la estrategia de ir en ese momento a la plaza, y cuando está la prensa y cuando se va a poner la ofrenda floral, se ponen a gritar: secuestraron a nuestros hijos, no sabemos dónde están nuestros hijos están desaparecidos. Y aparece esta primera foto. Di Baia toma esta imagen, Di Baia logra que esta imagen salga al exterior y esta foto es publicada. Y es una de las primeras imágenes de las madres que logra salir del país. O esta otra foto también de Mario Manussia, el mismo que había sacado a Videla con esta cara de imbécil. Me encanta decir imbécil. Y también es de estas tempranas acciones de las madres. Esta es durante el Mundial 78, y ellas todavía sin pañuelo, con un cartelito escrito en cartón y con fibrón: tengo un hijo desaparecido, caminando por la calle Florida, también para que la gente que había venido para el Mundial y la prensa internacional que había venido para ese entonces sepa de la existencia de lo que estaba sucediendo. Voy a ir más rápido, estas son algunas de las acciones. Lo otro que también hacen los fotógrafos, especialmente a partir del 82 y el 83, cuando la represión se hace explícita, pública y en las calles, que no es lo que sucede hasta el 82, ¿sí? Ustedes piensen que las imágenes, esta que es el flyer de la charla de hoy, ¿no? Esta imagen, como la de Eduardo, que es muy conocida y que habla de la represión directa a las madres, es una imagen del 5 de octubre de 1982. Piensen que la dictadura se sigue contando aún hoy con estas imágenes, pero en realidad no es
el esquema represivo por excelencia que usó la dictadura. Estas imágenes de represión explícita y pública aparecen en el 82, los fotógrafos se juegan el lomo y el pellejo para sacarlas, especialmente en el año 82 porque eran apaleados, les rompían sus cámaras, se las robaban, les velaban sus rollos, los detenían, eran baleados con balas de goma. Hay un fotógrafo que lo operaron y le sacaron 30 balines, Jorge Rito se llamó, 30 balas de goma de la espalda. Fue rescatado por otro fotógrafo que se llama Aldo Amura y fue llevado al hospital. El médico después de la operación lo llama Aldo Amura y le abre la mano y le pone los balines de goma en su mano. Esto es, pero los fotógrafos no solo sacaban las fotos, sino que rescataban a sus compañeros, los llevaban a los hospitales, avisaban a sus familias si habían quedado detenidos. O sea, fue un año muy particular para el fotoperiodismo argentino, y es interesante ver cómo los fotógrafos, aún los de La Nación, los de Telam, eran apaleados, eran detenidos, eran robados sus cámaras y se esmeraban en sacar fotos de sus compañeros. Para mostrarles una más, voy a ir un poquito más adelante, pero después vuelvo para atrás. Esta foto es muy interesante. Esta foto está sacada por Lucio Solari, que era fotógrafo de La Nación. Y el fotógrafo que está siendo agarrado por los dos policías era el fotógrafo de Telam. Tuvo medio más oficialista que Telam y La Nación en 1982. Sin embargo, el fotógrafo de La Nación saca la foto y el fotógrafo de Telam es el que se está tratando de escapar. O sea, es muy interesante esto, por algo que ustedes van a entender muy cabalmente. Hay que diferenciar los medios de los trabajadores de los medios. Hay que diferenciar los que tuvieron instancias de decisión, como Botinelli en el caso de Alejandrina, respecto del fotógrafo que lo obligaron a ir a sacar la foto de Telma Jara de Cabezas en la confitería. No fueron los mismos, y es necesario rescatar los testimonios de los trabajadores de esos medios justamente para reconstruir lo que fue ser periodista en esas épocas. Lo que fue ser periodista y además las cosas que sí pudieron hacer, porque aún trabajando en esos medios podían hacer estas otras cosas. Yo iría cortando acá, a mí me parece que es un buen cierre. Después, si quieren, charlamos, tengo más para contarles. Puedo cerrar con esta foto que es bien demagógica, pero es interesante, que fue una acción que hicieron los fotógrafos en diciembre del 82, después de haber sido apaleados todo el año. Los fotógrafos hacen esta acción frente a la Casa de Gobierno. Su acción es levantar las cámaras en alto. Tienen una entrevista con el ministro del Interior de ese momento diciendo que se iban a poner unos chalecos fosforescentes, porque siempre les decían que los confundían con los subversivos que estaban en la calle, entonces se ligaban los palazos. Pero además pidiéndoles que los dejen trabajar, que con la credencial, etcétera, sean respetados. Por supuesto, esto no sucede, siguieron siendo apaleados, pero es una acción interesante y a mí me parece muy importante que se recuerde. Fue hecha en plena dictadura. Esta es una hermosa foto de Eduardo Grossman y me parece, bueno, un buen final para esta línea, ¿no?, de tiempo de lo que también eran obligados a sacar los fotógrafos. Sabían qué fotos eran las publicables por las revistas a las que trabajaban y los medios a los que trabajaban, pero también estas otras acciones que ellos pudieron realizar. Yo paro acá, después si quieren seguimos con cualquier otro de los temas que se pueden ampliar y la dejo hablar un rato a Alejandrina. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de... Me parece bueno el final de Cora, porque voy a tratar de alivianar un poco. Yo creo que es muy importante toda esta investigación que hace Cora, donde muestra en profundidad el rol de la fotografía, de los medios en la dictadura, las campañas, lo que significaba las campañas de acción psicológica, porque creo yo que, si bien es sabido, es conocido el rol, lo que es llamado, lo que fue la complicidad de los medios con la dictadura, eso es algo que creo que todo el mundo más o menos conoce, pero lo que creo que no está estudiado hasta el final, realmente
y esto lo digo yo porque nosotros en la causa mía, particularmente la causa Editorial Atlántida, nosotros no hablamos de cómplices, hablamos de que fueron parte esencial del aparato del genocidio. O sea que sin la dictadura, sin haber podido contar con este aparato de propaganda, de difusión de ideología, esta campaña de acción psicológica, no se hubiera podido mantener. O sea que la relación entre los medios y la dictadura es una relación esencial para mantener justamente el terrorismo de Estado. Digo, muchos de los argumentos de la Cora, pero me parece que es algo que hay que profundizar porque justamente hay pocas causas todavía al nivel del rol que cumplieron los medios que estén en curso, y mucho menos alguien que esté, por supuesto, imputado o condenado por haber hecho esto. En mi caso particularmente, yo les voy a contar una buena que, digo, porque se veían las imágenes que contaba Cora, que al revés de lo que querían lograr los militares, que yo ahora les voy a contar, digo, más en concreto lo que fue su operativo y todo, pero que el eje era mostrar a mis padres como subversivos, fabricadores de huérfanos, desalmados, o sea, todo un operativo para mostrar a unos padres que merecían morir, y justamente una pobre nena que era víctima de sus padres y no de los militares y los señores, llamados señores de la prensa, que hicieron esta campaña conmigo. Al revés de lo que quisieron los militares, yo estoy acá porque yo me convertí en militante. Digo, al revés de lo que quisieron que viera mis viejos, digo, que justamente tuviera esa imagen. Mi primer acercamiento cuando vi estas revistas fue a los 14 años. Primero, bueno, fue obviamente un shock muy grande reconocerme ahí, verme ahí, pero lo que me inundó el momento fue una bronca enorme, y lejos de convencerme de cualquiera de esas ideas, digo, más bien lo que hicieron es que yo me hiciera militante primero para luchar por encarcelar a los que habían hecho eso con mis viejos, a todos los desaparecidos, y también fue la inspiración en mi vida, la investigación, digo, conocer a otros militantes para convertirme también en militante revolucionaria que quería cambiar de fondo esta sociedad, siguiendo, bueno, el ejemplo contrario de lo que querían los militares. Bueno, parte de estas peleas también tiene que ver con pelear, en el caso mío, contra Editorial Atlántida. Es una causa que lleva ya muchos años. Como les decía, la querella tiene que ver con demostrar que fueron parte esencial del engranaje del genocidio, que fueron un engranaje esencial en delitos de lesa humanidad. Ahí, bueno, mostraba Cora algunas de las imágenes que salen en 3 revistas de la Editorial Atlántida, que es Gente, Somos y Para Ti. El verdadero, o sea, fueron muchos años para poder reconstruir la historia verdadera, o sea, de qué pasó con mis viejos, qué pasó conmigo, con el resto de los militantes que estuvieron detenidos y desaparecidos, justamente no solo por la manipulación de los militares, sino la manipulación misma de estos medios de comunicación. O sea, los hechos, digo, por esto Cora contaba la coordinación entre la dictadura uruguaya y argentina, pero lo cierto es que el operativo se da en diciembre del 77, donde viaja a Uruguay una patota de la ESMA encabezada por el Tigre Acosta, lo que se llama el Grupo 332, que eran los que en realidad después, digo, se descubre con los que tenían relación orgánica de Editorial Atlántida. Digo, cada editorial tenía una relación distinta, con distintas fuerzas, particularmente Editorial Atlántida, con todo lo que era la Armada, la Marina, la ESMA, era con quienes trabajaban directamente, eran sus escribas a sueldo. Bueno, viajan en 1977,
y en coordinación con los militares uruguayos se da este operativo, digo, que incluye el asesinato de mis padres, la desaparición del resto de los militantes que estaban con ellos en ese momento, los cuales son trasladados a un centro clandestino de detención y luego llevados en el propio Uruguay y luego llevados a la ESMA, y el secuestro mío durante unos días hasta que soy entregada, bueno, hasta que sí, soy entregada a mis abuelos paternos. Editorial Atlántida lo que hace, o sea, si ustedes ven los medios uruguayos, no tienen mucho que envidiar desde el punto de vista de la propaganda ideológica que hacen. También digo, toda la propaganda era una mujer, por mi vieja, una mujer que no merecía ser madre, porque hizo esto con su hija, bueno, mostrándolos todos así, particularmente en relación a la mujer, que era la más condenada, la que más quería condenar socialmente como militante. Pero el Editorial Atlántida, a lo que suma todos los hechos de la propaganda ideológica, son una tergiversación absolutamente de los hechos mismos. De hecho, cuando se publican estas notas de Editorial Atlántida mostrándome a mí que estaba sola en el Uruguay, yo en realidad ya estaba en Argentina. Estaba en Argentina con mis abuelos. De hecho, esta es la de Gente, que se publica el 5 de enero del 78, que es Alejandra está sola, pero previamente se publica la revista de Somos, el 30 de diciembre, que se llama Los Hijos del Terror, la que vos habías mostrado antes. Claro, los medios uruguayos el 29 de diciembre se hace una conferencia de prensa y muestra cómo me entregan a mis abuelos. El 30 de diciembre publican mostrándome que sigo sola, abandonada, Los Hijos del Terror. Bueno, toda esa imagen, el relato, si ustedes lo leen, es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, es toda esa fotografía mostrada, después el discurso es, bueno, estos fabricadores de huérfanos, desalmados, subversivos. Bueno, me traje algunas frases, pero bueno, después las pueden leer las notas porque son públicas. Después, Gente, el 5 de enero, vuelve a sacar, que es la que dice también en la misma línea, Alejandra está sola, que ahí es, bueno, la que muestra con la cuna alrededor llena de armas. Perdón, ¿tu viejo dónde militaban los dos? ¿Estaban en Montonera, pero tu papá también? ¿O? Sí, los dos militaban en Montoneros. Mi vieja era docente, fue delegada y después fundadora del sindicato docente de Almirante Brown, de zona sur. Mi viejo estudiaba en la Facultad de Derecho, empezó a militar en la secundaria, después fue militante en la Facultad de Derecho y los dos juntos entraron a militar en Montoneros. Mis tíos también, que están desaparecidos, también. Los dos mi tía también era docente, era militante montonera y mi tío también. Bueno, en la revista Gente sale, el 5 de enero del 78, bueno, también con eso, Alejandra está sola. Y después la última revista que sale es En Para Ti, que sale ya el 16, el 15. El 15 de enero, bueno, yo había pasado, con esto quiere decir que ya había pasado bastante tiempo, yo estaba en la Argentina, en realidad, cuando siguen con toda la campaña de propaganda de que yo estaba abandonada sola en Uruguay, no quedaba más nada en el mundo que una muñeca, bueno, todo ese coso que hacen, que me ponen a mí al lado de la muñeca, que esté igual, etcétera. Bueno, no, como les decía al principio que
La causa particularmente, llevó muchos años de reconstrucción, o sea, poder presentar la causa misma, porque fueron muchos años en los que se tuvo que investigar, muchos años de lucha, porque no es que, así como en todos los juicios a los genocidas, tanto los militares, donde son siempre las víctimas, los sobrevivientes, los que han aportado las pruebas en todos los testimonios, reconociendo a los que estuvieron en los centros clandestinos de detención, a los que los detuvieron, a los que los torturaron. O sea, nunca, este reclamo histórico que seguimos haciendo de la apertura de los archivos de la dictadura. En el caso de los genocidas, es así, o sea, imagínense en el caso de los civiles, donde, por eso yo muchas veces no hablo de complicidad civil, sino que justamente los civiles no fueron cómplices, sino fueron los verdaderos ideólogos del genocidio. En realidad, Macera, Agosti, Galtieri, Videla, fueron el brazo militar, el instrumento que se valió los grandes empresarios, que fueron los que idearon, planificaron, financiaron el golpe militar, que tenía un objetivo concreto, que era aniquilar a toda una generación de trabajadores, de estudiantes, de jóvenes, que se había revelado y empezaba a cambiar y a poner en cuestión el orden social vigente. Y bueno, por supuesto, imponer un plan económico, al servicio de sus intereses, etc. Entonces, imagínense, que la reconstrucción fueron muchos años. Bueno, quiero desmitificar también esa idea de Alejandra está sola. Yo en realidad nunca estuve sola, porque cuando publicaron eso yo estaba con mi familia en Buenos Aires, pero aparte de eso, toda la pelea contra esta causa y todo, yo la di siempre en común, con mi familia, con mis compañeros de militancia, con los cuales siempre fuimos investigando en común, encontrando pruebas muy contundentes, para aportar, o sea, fue parte de mi militancia colectiva durante muchísimos años. Muchos de los testimonios, que nosotros incluso pudimos, para que nos aceptaran la causa, porque ustedes imagínense que aparte no existe como delito en la Argentina, o sea, campaña de acción psicológica nosotros planteamos, pero no es que existe, está calificado como delito, como que esto fuera un delito. O sea, nosotros queremos dejar sentado un precedente, pero no es algo que existe. Nosotros estamos peleando porque justamente vayan presos, por lo que yo les decía, porque fueron parte esencial del plan genocida y parte esencial en cometer los delitos de lesa humanidad, pero no existe, como precedente, este tipo de calificativos. Bueno, muchas de las pruebas aparte fueron dadas por los sobrevivientes mismos de este propio operativo, de la ESMA. Nosotros participamos en el juicio con mis compañeros del CEPROD, en el juicio de la ESMA, donde muchos sobrevivientes de este operativo dieron testimonio, y allí mismo le preguntamos también, aunque era un juicio que estaba hablando sobre otra cosa, pero nos metíamos y le preguntábamos, bueno, qué sabían, de qué había pasado, el rol que había cumplido de Editorial Atlántida. Y en esto, bueno, creo que fue fundamental, por eso digo, la reconstrucción y haber presentado esta causa fueron muchos años de lucha y mucho compromiso de compañeros militantes, de compañeros sobrevivientes, donde fueron testimoniando, desde sus diversos puntos de vista, y que recogen mucho lo que decía Cora, ¿no? Porque hubo muchos periodistas que también cumplieron en la dictadura roles de resistencia, que la causa fueron a aportar, a denunciar todo lo que pasaba, y que en ese momento intentaba resistir a la dictadura de la manera en que en ese momento se podía, pero que hoy su testimonio fue muy, muy valioso. Y también compañeros militantes que planteaban justamente en concreto qué significaba estas campañas, ¿no? Porque un poco lo decía Cora, o sea, que tenía distintos objetivos.
por un lado, un objetivo general que tenía que ver sobre tener una política sobre la población civil, o sea, mostrar, justificar las acciones atroces del terrorismo de Estado, mostrar a los subversivos como de salvados, bueno, todo eso. Ella, bueno, ahora decía, los que eran amigos de los militantes, que también justamente cumplía un rol para aislarlos, pero digo, sobre los militantes en particular que seguían resistiendo la dictadura, también era un mensaje muy, muy claro, porque era el mensaje de que vamos, o sea, nosotros tenemos el poder de hacer con tus hijos lo que queramos, los podemos apropiar, los podemos usar para esta campaña. A mí uno de los testimonios que me pareció muy contundente, que fue de Patricia Walsh, que ella en ese momento era adolescente y militaba, que cuenta cuando ella vio la tapa de estas revistas, que decía que en ese momento ella tomó conciencia de que la habían derrotado, que los habían derrotado. Que ese impacto tan grande había tenido sobre los militantes, ni que hablar sobre los militantes que ya estaban exiliados y recibían estas revistas en el exterior. Aparte mi viejo era secretario político de Montoneros, o sea, eran muy reconocidos en la militancia, o sea, no eran cualquiera a quienes habían elegido para hacer, pero sobre los militantes tenía este objetivo concreto de desmoralizarlos profundamente. Lo dice específicamente, claro. Lo señalan específicamente los documentos. Claro. Desmoralizar, pensar que no hay ningún futuro, no hay ninguna posibilidad de nada, que la destrucción es total. Está como blanco específico, digamos. Claro, bueno, por eso yo lo que quería reconstruir en relación a la causa de que, bueno, todo esto que contaba Cora se fue reconstruyendo para demostrar y, bueno, digo, seguir peleando por encarcelar a los que realmente llevan adelante el genocidio, digo, incluido todos los medios. Y aparte porque estamos hablando, en el caso de Editorial Atlántida, no estamos hablando de gente desconocida, o sea, la continuidad. Nosotros durante muchos años seguimos denunciando la continuidad que existe de las fuerzas represivas del Estado en la actualidad, o sea, la cantidad de militares que formaron parte de la dictadura, que cumplieron funciones, etcétera, que hoy siguen en la actualidad. Digo, uno de los casos más emblemáticos es el de Milani, que nosotros estamos pidiendo el juicio y castigo, pero en el caso de los civiles la continuidad por supuesto es absoluta, digo, porque de alguna manera, toda, digo, es la misma clase social la que dio el golpe, la que sigue hoy enriqueciéndose y dirigiendo los destinos del país. Pero en ese marco, estos periodistas, o sea, periodistas empresarios, o sea, no son gente ignota, son gente que hoy sigue teniendo mucho poder en los medios de comunicación y mucho poder también en difundir su ideología. Digo, en el caso de gente estamos hablando de Chiche Helbun, o sea, no estamos hablando de gente ignota, de Héctor D'Amico, que es el actual secretario de redacción de La Nación, Adolfo Serra, que está en la revista Getter. O sea, ninguno de los que fueron parte del staff editorial, además de que no están presos, ninguno que está, salvo alguna excepción, está retirado. Más bien, digo, siguen estando en los medios muy importantes. Pero bueno. Les leo esto, nomás, de uno de los documentos que se escribe en el 79. Dice, entre otras de las cosas que se propone, difundir una imagen de victoria por parte del ejército argentino en la lucha contra la subversión. Estoy leyendo textual, comillas pongo, la campaña se llamaba Azul y Blanco. El título, el ejército en la lucha contra la subversión. Esclarecer a la población sobre la necesidad de continuar la lucha hasta el total aniquilamiento de los elementos residuales. Comillas de nuevo, señalar la particularidad de la lucha contra la subversión consistente en el mantenimiento de una aparente vigencia
por parte de las bandas de delincuentes subversivas aún derrocadas mediante acciones espectaculares. Esto lo dice textual el documento, o sea, se propone literalmente mantener la aparente vigencia, porque el documento este está escrito en el 79. Ya absolutamente, claro. O sea, ya la mayoría de las miles y miles de desapariciones y asesinatos ya había sucedido, ya prácticamente no había organizaciones armadas combatiendo adentro del país, y entonces lo que se proponen es mantener la aparente vigencia de las bandas y derrocarlas mediante acciones espectaculares. Esto está en los documentos escritos, un documento que este sí está disponible, digamos, porque está hallable. Y y otro documento que se llama, otra campaña que la denominaron Fiestas, se proponía humanizar la imagen de la institución ante la población en general y mantener la presencia de la fuerza a través de un mensaje con motivo de la fiesta de fin de año. Desacreditar a las bandas de delincuentes subversivos explotando su sentir ateo en contraposición con la formación católica del pueblo argentino. Esta era una campaña dirigida a la población con motivo de la Navidad del 79, para ver hasta qué detalle estaba planificado. ¿De dónde es eso? Que es Un documento del Ejército, 1979. Bueno, no, yo también para abrir el debate pensar en la continuidad, ¿no? Porque por un lado yo le señalaba, digo, que esos empresarios están impunes, digo, están en funciones, digo, al mismo nivel que el resto de los civiles, y que me parece, digo, que es algo central para pensar justamente la continuidad que sigue teniendo la dictadura, o sea, la continuidad en distintos personajes que sigue teniendo la dictadura. Pensar, digo, que a otro nivel, por supuesto, ¿no? Pero no a este nivel extremo, brutal, digo, pero cómo los medios siguen haciendo operativos de prensa en la actualidad, que son muy centrales, digo, no estamos hablando del nivel de secuestrar una nena de 3 años todo, digo, pero sí la continuidad bueno, yo hoy tuve un día, porque vengo del juicio por Luciana Arruga, que no sé, todos saben que dieron 10 años al torturador de Luciano. Bueno, Vanessa decía una de las cosas que viene, el CEPROD y yo particularmente vivía en La Matanza y militaba allí. Cuando desapareció Luciano estuvimos del primer momento acompañando la lucha, denunciando lo que la familia denunciaba del primer momento, que nadie le creía, o sea, ningún medio de comunicación quería tomarlo, que denunciaba que Luciano estaba desaparecido, que no estaba perdido, como le decía la justicia, el poder político. Y fueron muchos años de lucha, de hacer un montón de acciones y todo, para que recién ahí se comience a viralizar y a conocer que había un pibe de 16 años que había sido secuestrado por la policía bonaerense porque se había negado a robar para ellos. Bueno, y Vanessa decía una cosa que era muy interesante, pero decía ustedes, les decía a los medios, a todos los medios que estaban ahí, hegemónicos, cuando digo hegemónicos, digo tanto los medios empresariales como Clarín, digo, como lo vemos acá, como los medios que responden al gobierno, digo, porque, digo, salvo justamente los que somos militantes, digo, medios alternativos, etcétera, digo, la continuidad de los medios tienen que ver con que representan o son representantes de un sistema social y o los intereses de los empresarios o del gobierno de turno en cada momento. Y yo decía, bueno, pero ninguno de ustedes denuncia la cantidad de jóvenes que fueron asesinados por el gatillo fácil. Sí, que de hecho pasa que yo milito en Correpi y de hecho pasa que también, o sea, cada vez que un pibe es fusilado, o sea, aparece como un delincuente abatido, digamos. Y, o sea, funciona, digamos, en otro contexto social, digamos, contra un sector similar, pero que por ahí no es un sector organizado como lo era antes, digamos, funciona igual como elemento criminalizador, digamos. Primero
digamos, el pibe algo tuvo que ver para haber sufrido, no sé, el fusilamiento, la tortura, el balazo, digamos. O sea, nosotros cuando levantamos los casos es igual, esos son delincuentes abatidos o muertos en un enfrentamiento, de la misma manera. Sí, eso claramente, digo, porque en el caso de los jóvenes, digo, de las barreras populares, digo, donde justamente las fuerzas represivas tienen una política clara de su manera de llamar control social, para hacer eso necesita estigmatizar, entonces digo, justamente digo, es los pibes, bueno, como lo era Luciano seguramente, o sea, siempre echan la culpa en la víctima, mostrándolos, digo, que son los pibes que te van a salir a afanar, bueno, un poco la construcción del enemigo, como pensamos con Gaby, el documental que se aplica tanto a lo que fue la dictadura como en la actualidad, y que lo podemos ver un montón de ejemplos en relación a la mujer. Bueno, el otro día polemizábamos con uno de los artículos que decía cómo prevenir femicidios, cómo prevenir a alguien que mata por amor, por ejemplo, ¿no? Cuando en la Argentina muere una mujer cada 30 horas justamente por la violencia machista, digo, amparada bajo el Estado, si no sería imposible. Estoy dando ejemplos, por supuesto, que no pueden compararse, digo, con el nivel de brutalidad terrible, digo, que tuvo la dictadura, pero sí, digo, poder, digo, para pensarnos nosotros hoy, porque creo yo que hay una cuestión que tiene que ver con toda la profunda investigación, digo, como muestra Cora, digo, para sacar a la luz cada vez más que el rol cumplieron realmente los medios en la dictadura, porque hay una tarea que tiene que ver con justamente no permitir que sigan impunes tanto los genocidas como los militares, y estamos en un momento difícil, digo, pero no sé si ustedes saben, pero hace poco tiempo se dieron unos fallos, bueno, a pocos días de cumplirse el nuevo aniversario del golpe, se dieron 4 fallos, si hasta ahora la política hacia los civiles, digo, tanto de la justicia como del propio gobierno venía haciendo mantener la impunidad, se dieron 4 fallos donde directamente se los sobresee a civiles que fueron emblemáticos en su rol en el genocidio. Uno de ellos es Laquier, del ingenio Ledesma, donde también, bueno, le dictaron el sobrecimiento, no quisieron llamar en el caso de Ernestina Herrera Noble y de Mañeto, digo, todos estos se dieron en un lapso de 10 días, los estoy nombrando porque, digo, nosotros decíamos 4 fallos constituyen una política de mostrar impunidad, de decir, no, efectivamente, contra los civiles no vamos a avanzar. El otro caso, como decía Cora, era el de Vicente Mazot, que era el director de la nueva provincia, el diario de Bahía Blanca. Él estaba acusado por la desaparición de 2 trabajadores de prensa, su relación directa en entregar a esos compañeros a la dictadura, aparte de ser un medio, pero brutalmente ¿no? comprometido con la dictadura, ¿no? Digo, en el mismo día, claro, creo que claro, yo no sé qué palabras poner, porque estaba, claro, un poco, estaba a la derecha más de la dictadura, porque era una cosa que pero bueno, yo creo que tiene que ver con una tarea, digo, que por un lado es justamente seguir peleando por denunciar, por condenar, digo, a los genocidas, digo, pero también, digo, tiene que ver con una pelea que tenemos que dar en la actualidad contra las distintas avances represivos y ataques a las libertades democráticas, que yo enumeraba algunos, pero dentro de eso yo creo que así como contaba Cora y estuvo la charla anterior donde contaban el rol de los periodistas, de los fotógrafos de resistencia durante la dictadura,
cuestión que era muy difícil. Bueno, de hecho, dentro de la profesión, los periodistas son la mayor cantidad que han desaparecido, han sido más de 120. De hecho, el 24 de marzo de 1976 hay creo que es un decreto, no me acuerdo si decreto ley, donde justamente dice, particularmente la dictadura, lo que prohíbe se prohíbe sacar cualquier comentario, imagen, foto, etcétera, que dañe los objetivos de la dictadura, y que eso está, o sea, en lo legal supuestamente va a estar condenado a 10 años de prisión. Pero bueno, hoy en la actualidad, digo, el rol de justamente continuar la pelea contra la impunidad, pero también contra los avances represivos, me parece que es una cuestión, digo, tomando en cuenta, digo, que hay muchos compañeros que son fotógrafos, que están estudiando periodismo. Para nosotros fue fundamental, digo, el rol que cumplieron compañeros de Enfoque Rojo en el organismo al que yo milito, en el CEPROD, en muchas de las denuncias que hemos hecho tanto en la dictadura como en la actualidad, como por ejemplo todo lo que fue la denuncia que nosotros hicimos sobre el Proyecto X, o sea, el plan de gendarmería, de infiltración y de espionaje, donde las fotos sacadas, bueno, hay algunas, digo, pero las fotos sacadas a los propios gendarmes infiltrándose o filmando las manifestaciones, espiando, fueron centrales para llevar adelante esta causa y para hacer esta denuncia. Así lo vemos en muchas otras cosas, como por ejemplo, no sé, digo, ustedes se acuerdan lo que fue Costelli Santillán. Si no hubiera estado el fotógrafo que sacó la primera foto, bueno, yo el primero que dio la difusión, bueno, pero fotógrafos independientes, si no hubieran estado ellos que sacaron las primeras fotos mostrando realmente lo que había sucedido, digo, la historia hubiera sido de alguna manera otra, porque el titular, digo, como ustedes saben, fue "La crisis causó nuevas muertes". Si hubiera estado ese rol, ese compromiso de los fotógrafos en la actualidad, apoyando, digo, tanto las peleas concretas que dan los trabajadores, la juventud, contra el ocultamiento de los grandes medios de comunicación, pero también combatiendo las campañas ideológicas de prensa que hacen para estigmatizar a los trabajadores, a los jóvenes, como contaba la compañera de Correpi, y que me parece que es una cuestión fundamental. Yo para abrir un poco más el debate, yo puedo contar más cosas de la causa y todo, pero quería intentar pensar también un paralelismo con el presente y con el presente también militante. Al mismo tiempo que trabajábamos nosotros y no sabíamos quién era quién, yo por lo menos venía de periodismo, no del periodismo, sino de la fotografía industrial y publicitaria, con lo cual no conocía a nadie de los gremios. Pero el tema es que había muchos fotógrafos que estaban sacando para la policía, y eso se vio en el nuevo documental sobre las madres, que hubo 3 o 4 fotos de primerísimos planos con 3 o 4 madres juntas que decían abajo que era de los archivos de la policía. Sí. Y nosotros realmente, yo no hablaba con nadie ni sabía quién era quién, y realmente era una manera de protegerse, pero la policía y los militares tenían fotógrafos de los servicios, era tremendo. Entonces, si ustedes prestan atención, no sé si en el segundo capítulo de la historia de las madres, van a ver que hay una serie de fotos que dicen archivo de la... Sí, está el archivo de la DITBA, que está ahora accesible, que es el archivo de la Policía de la Provincia, que está ahora en la Comisión por la Memoria en La Plata. Tiene fotos y muchas acciones de las madres, huelgas de hambre, etcétera, madres saliendo de conferencias, de iglesias, de entrevistas regionales, y tienen un número y debajo el nombre, o sea, están pegadas en papeles
la foto y debajo identificada quién es quién con nombre y apellido de ellas. Esta es parte del archivo de la DISBA, que ahora digamos, podemos conocerlo. Así que, pero además los fotógrafos cuentan que siempre estaban, ¿no? Digamos, en las marchas, se entremezclaban en las terrazas, que ustedes vieron que los fotógrafos se suelen subir a las terrazas de los edificios para sacar contrapicados y qué sé yo, y las terrazas estaban ocupadas por siempre fotógrafos con el pelo cortito, ¿no? Que no los conocía nadie, con unas cámaras impresionantes, porque siempre eran los que tenían los zoom más grandes, los equipos más profesionales, ¿no? Sí, era regular el tema de los fotógrafos de la policía y de los militares, ¿no? Chiquita, en relación, algo que lo que había empezado a aclararle, el tema de tomar a los medios como partícipes necesarios, me parece a mí, en esta campaña psicológica que vos explicaste también. O sea, no hubiera podido los militares solos, vos bien lo dijiste, había civiles que pensaban en las estrategias, que las diseñaban, y había unos medios de comunicación que las llevaban a cabo, que se beneficiaban de ella, ¿no? O sea, no es que los medios de comunicación la hacían porque sí, se beneficiaban de ella, se veían beneficiado los diarios con el papel prensa, se han beneficiado Editorial Atlántida por la desaparición de sus competidoras, o bueno, etcétera, diferentes negociados por los que se han beneficiado. Pero eso me parece que, para hilar un poco más fino, tiene que ver con que los medios de comunicación, y en ese sentido los trabajadores de los medios de comunicación, los medios de comunicación generan ideología. Entonces, y los trabajadores de comunicación no son como los trabajadores de la Ford, por ejemplo, o los trabajadores de la Fiat. Entonces hay una línea muy delgada también, porque uno genera ideología. Cuando uno saca una foto, genera ideología. O sea, ella mencionaba, ¿dónde está, no sé, no me acuerdo el nombre del fotógrafo, dónde se puso para evitar sacar al caballo, al sacar al que está arriba del caballo y quedar al caballo? O sea, hay toda una construcción ahí, hay ideología. Y hay ideología para un lado y hay ideología para el otro. Digo, la derecha y la izquierda que mencionaba también Coran, o sea, me parece que esas cosas hay que tomar en cuenta. En primer lugar, eso, que los medios de comunicación generan ideología. Y entonces, eso en primer lugar. Y después, a mí me parece que hay una continuidad, justamente como generan ideología, hay una continuidad en que como también decía Alejandrina, o sea, los que siguen siendo los dueños del medio de comunicación siguen gobernando también este país. Que no son medios de comunicación, son empresas, son los empresarios 5, 10, 15, que son los que siguen gobernando. Entonces, esa ideología, hoy, ayer, era el brazo armado, era la dictadura, y digo, no vamos a comparar el nivel de bestialidad, ya lo vimos, pero ella mencionaba el tema del gatillo fácil, el tema de los fotógrafos infiltrados. Nosotros en Clave Roja, con imagen, Clave Roja, perdón, Enfoque Rojo, me manda y con la imagen el año pasado, que hubo, no me acuerdo, pero o sea, no sé el número, un montón de movilizaciones en la Panamericana por los trabajadores de LEA, incluso personalmente con mi compañero Javier Gavino, echamos a varios que estaban infiltrados, a patadas, lo echamos a los gritos. Fuimos filmados por otros que nos filmaron a nosotros, como le llamamos a patadas. En realidad, yo filmé como le rompían la cámara a mi compañero, los que estaban infiltrados en la manifestación. Entonces me parece que hay una continuidad y esa continuidad tiene que ver con eso. Un comentario breve nomás respecto de algo que ya tan bien estudió Antonio Gramsci, que los que trabajamos con textos de ciencias sociales estudiamos mucho, que es el pensar el par coerción-consenso como dos caras de una misma moneda y como un par indisoluble. Y la dictadura trabajó con la coerción, pero también con la generación de consenso. Por eso yo insisto que todavía en eso hay mucho para ser investigado, porque nos cuesta aún hoy hablar de cuánto consenso generó a sí mismo, pero hubo en proporciones
que es doloroso, aún hoy es doloroso pensar, pero que sin ese consenso no hubiese sido posible ese genocidio. Pero ese consenso se logró con estas campañas también, ¿no? Fíjense que, digamos, Alejandrina es ella la verdadera víctima, no fueron justamente los seres matables, asesinables, cosificados, deshumanizados, etcétera, que eran culpables de su propia muerte, ¿no? Estas eran las construcciones que se hacían de los militantes secuestrados y asesinados. Ellos son culpables de lo que les pasó. Nosotros somos los salvadores, ¿no? Los que venimos a... Y me parece que ahí hay dos cosas centrales también. No solo pensar y estudiar más a fondo cómo fue posible que fue posible. Me parece que ahí son preguntas que nos tenemos que seguir haciendo, sino también pensar en la transmisión generacional, que tiene que ver con lo que vos mencionabas. No podemos perder de vista que es necesario seguir contando, porque por ahí hay generaciones que nos parecen que hay cosas ya sabidas, que ya conocemos, que ya fueron muy dichas, y sin embargo es necesario seguir transmitiendo la historia, seguir escuchando en voz propia los testimonios como lo que hoy nos contó Alejandrina, seguir trabajando en los planes de historia de los colegios, seguir trabajando en las formaciones docentes respecto de cómo se enseñan historia en los colegios y qué se enseña, seguir trabajando en la construcción de la memoria, no solo por supuesto en los juicios y en toda esa lucha, sino también en lo que se hace en los sitios de memoria, ¿no? Vos mencionabas que trabajabas en un sitio, cómo se cuenta a las nuevas generaciones lo que sucedió. Me parece que eso es fundamental para todos los que estamos interesados en estas temáticas. No, lo que charlamos con Cora de dar un cierre a la charla, por supuesto, bueno, anotarse todos los que quieran para continuar, agradecerles de haber venido y continuar este debate que yo creo que, bueno, dejó muchas cosas, a veces un poco lo que decía la compañera, por lo menos yo darte mi visión, que creo que yo lo que sí reivindico, que creo que en la Argentina hubo post-dictadura una resistencia muy grande, contra la impunidad de los genocidas. Y hoy, a tantas décadas después, logramos encarcelar a algunos genocidas, seguimos peleando justamente contra los civiles ideólogos del golpe, contra todos los intentos de la clase dominante, porque todos los intentos de la dictadura escaparse de todos los gobiernos constitucionales fue cerrar, fue reconciliarnos, fue mantener impunidad. Yo creo que es muy importante también transmitir a las nuevas generaciones esto, que todo lo que se ha conseguido y lo que está planteado conseguir es producto de la lucha, del compromiso militante, de la lucha colectiva que durante años se llevó adelante. Y en ese marco también, plantear para nosotros, en particular como organismo de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con que el trabajo fotográfico ha sido un aporte fundamental en todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que hemos hecho en la actualidad también, no solo la dictadura. Por eso yo retomaba tanto la pelea del presente, justamente también para convocarlos a sumarse a esta tarea que tiene que ver con investigar más profundamente, pero también tiene que ver, me parece a mí, con nuevamente retomar ese compromiso que tuvieron esos periodistas, esos fotógrafos que enfrentaron a la dictadura en condiciones terribles, pero que lo hicieron, y gracias a ellos se conocen muchísimas cosas que hubieran sido imposible conocer, y que que en este momento creo que también que este aporte, a los organismos, a todos los que luchamos contra la impunidad, contra la represión, en apoyo a la lucha de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la juventud, es un aporte fundamental que necesitamos y que es muy importante realizar. Entonces, sumarlos a todos a seguir con el debate, y me paso así.
No, y para cerrar, la verdad que escuchar a Alejandrina hoy acá, después de estudiar lo que fueron sus campañas, también es alentador, esto lo quiero decir públicamente, porque es también comprobar que no pudieron. Ella es la prueba viviente, que pudieron hacer operaciones de prensa, pudieron asesinar a miles, pero no pudieron evitar que ella esté hoy acá diciendo esto. Y esto la verdad que es esperanzador.